¿Cómo están? Feliz tarde, bienvenidos a Veo Oculta. Solo déjenme desconectar acá. ¿Cómo está? Desconcentrando acá. Bienvenidos a Veo Oculta, les saluda Racedik Bertrán. Ya estamos listos para un programa más. Solo déjenme ingresar, por favor. Ok, ya estamos en vivo para poner la transmisión pública. Bueno, a ver acá. Ahora sí. Editar privacidad. Público. Estamos listos. Hoy sí. Bien, buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo está don Frederick Goodman? Placer saludarle. ¿Qué me cuenta? ¿Qué es de bueno? ¿Cómo le ha tratado la vida? Muy bien, muy contento, muy bien todo, excelentemente. Qué bueno, voy a poner aquí nada más algo más, a ver si puedo cambiar ahora que estamos limitados. Que nada, esto me va a dejar. No, no me deja. La versión gratis no deja, pero bueno, no importa. Avanzamos porque avanzamos, como sea. Y tampoco me deja esta, puchica, qué cuñas. Si no les pago, no me dejan nada usar. Bueno, así es la vida. Dígame usted qué vamos a hacer. ¿Nos detenemos? No. ¿Paramos? Tampoco. Bueno, sigamos entonces. Ok, don Somos Fred. espartanos, ¿Ah? somos espartanos. Somos espartanos, papá. Ok, a ver, aquí estoy. Muy bien, para que por lo menos tenga algo de branding ahí el programa. Frederick, el tema de hoy lo voy a poner en pantalla. Solo quiero recordarle, pues, a los que lo van a ver en reprise después, que esto no es la primera vez que hablamos y la primera vez que con Frederick mencionó sobre este tema, si no me equivoco, fue en el 2016, pero yo sé que él desde antes ya conocía, había conocido sobre este tema en particular. Y bueno, una de las razones por las cuales nos incentiva a hablar de esto, quiero revisar a ver si YouTube me permite acá, voy a meterme a YouTube. Déjenme ver si hay, porque no hay ninguna plataforma TikTok, ¿verdad? Pero Twitter sí. No, es Instagram. Vamos a buscar a ver quién tiene abierto Instagram para acá sí hay. Ok, buscar personas que desaparecen. A ver, no está. ¿Dónde es que se busca esto entonces? Vamos a ir a Home. Ahí está. Y ahora tienen que ser aquí. Personas que no aparece nada. No sé cómo se busca. Vamos a ver. No, esta es otra cuestión. Metámonos a YouTube. Quiero que vean algún video. Por si alguien no ha visto. No me preparé con eso. Si no, voy a tener que jalarlo de TikTok. Vamos a ver acá. Déjenme nada más. Personas que desaparecen. Vamos a ver este pequeño corto. Vamos a ver. Voy a quitar esto, permítanme. Vamos a ver este video. Vamos a compartirlo. Sé que Frederick no lo va a poder ver, pero vamos a compartir pantalla. Racismo. Me dice si se escucha, por favor, Freddy. El chasquido de Thanos. Y las personas comienzan a desaparecer de la nada como si se tratara del chasquido de Thanos. Y ¿Se escuchaste eso? ¿Lo escuchas? Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos. Pero se escucha clarito, ¿verdad? sí. Ok, vamos a hay ver. videos que lo comprueban. Yo soy Jorge Si Santana quieres, y bienvenidos a un nuevo mientras, video. Varias redes sociales, mientras dale vuelta para que pueda ver el video. sobre todo en redes como TikTok y aquí en YouTube, han comenzado a surgir desde la semana pasada múltiples videos de personas que de pronto desaparecen. O sea, que en un segundo están ahí y al siguiente ya no están. Estas son filmaciones aparentemente comunes, normales. Tenemos algunas tomas que van desde a lo mejor una cámara de seguridad que apunta hacia la calle. Tenemos tomas de policías, ¿no? Que graban desde un momento a otro.
Bueno, ahí se ven. Bueno, es que estoy haciendo varias cosas a la vez, así que disculpen, ¿verdad? Que no tengo ningún controlador. Nos toca hacer de todo acá, pero bien. Digo de todo en la cuestión de. Bueno, ahí pueden ver, ahí está un video donde hay una persona que de repente está en un aeropuerto y desaparece. Y así hay vamos a ver si se presenta. Aquí hay otra, ¿ves? Unas que estaban en una banca, ahí está. A ver, ponerlo para atrás. Ahí están. Había una pareja en una banca y de la nada desaparece. Bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Hay algunos que justifican que es, otros consideran que son ediciones, podría ser, qué sé yo. El punto de este momento de lo que estoy conversando no es propiamente decir estos videos son verdad, estos videos son mentiras. No, no, no. Aquí es analizar qué puede estar Varios detrás. seguidores en redes Y sociales quitarlo ya. aseguran que es El punto, por lo menos para mí, voy a regresar ahora sí con Frederick. Para mí el punto de presentarles esto solo tiene un objetivo y es analizar realmente, o bueno, sí, sería especulación lo que haría en este momento. ¿Alguien está haciendo bromas? ¿Alguien está haciendo estos materiales aprovechándose del boom? ¿Cómo se llama? Que existe en algunos círculos sobre el arrebatamiento, sobre el tema del Blue Beam. Algunas personas estarán aprovechando de esto y creando estos videos con esas excelentes ediciones, porque se pueden ver también que hay en la pantalla, supuestamente son cámaras de seguridad y se ven que los counters continúan, pero puede ser montaje también de counter, etcétera. El punto es, ¿habrán personas realmente ¿cómo se llama? Que les interese generar seguidores? Puede ser. Ahora, ¿habrá algo detrás ya un poco más estructurado que está motivando esto de alguna manera y haciendo presentar como simples casualidades o alguien, algún tipo de inteligencia detrás tratando de diseminar en redes sociales este tipo de contenidos que pueda que no sean, o sea, que no sean reales, pero de repente detrás de ello con alguna intención de empezar a sembrar algún tipo de programación mental, algún tipo de adoctrinamiento, algún tipo de primado negativo o algún tipo ya de preparación. Pues si me preguntan a mí, por la manera como he visto la gran cantidad de videos, pues yo me inclino por este lado. El otro día estaba viendo de un tal pájaro, un pájaro inmenso, no recuerdo el nombre, ahorita se me escapó también, no sé si has visto tú de un gran pájaro inmenso, creo que yo lo busqué aquí en Google, vamos a ver si en el buscador todavía me aparece. Vamos a ver. Bird, no sé. Bird, ¿qué? Richard Bird. ¿Ah? Richard Bird. No, 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 es un pájaro grande, literalmente un ave. Un ave que mide. ¿Ah? Thunderbird. Thunderbird. Pájaro de trueno. Pero es un pájaro, literalmente. No, es que no sé de qué me estás hablando. Hay Ah, unas leyendas del siglo XIX en Estados Unidos de unas aves gigantescas que aparecían y raptaban gente. en la Antártida, correcto. A No, en ver, voy a Antártida buscarlo no sé, así. hablo de Estados Unidos. Aves gigantescas de la Antártida, pues así lo voy a buscar, para luego proyectarlas. No, no me parece. Ay, qué lástima. No tengo. Pero bueno, igual, ¿a dónde voy con esto? Hay mucha diseminación en redes sociales en estos tiempos de que se vio unos gigantes en una montaña en México. Se vio algo de lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Pie grande en tal lugar. Luego de estos pájaros que tienen alturas inmensas y que supuestamente tienen la habilidad de entender el lenguaje humano y son gigantes. Luego que apareció, ahora se populariza más los objetos fuera del tiempo. Eh, lo que presentó Jaime Maussan hace poco de las tales momias que muchos han hecho burla, otros creen que es verdad. Bueno, en fin, estamos en un momento donde
yo creo que de los últimos 12 años, siempre las redes sociales desde que nacieron, igual, la televisión siempre ha presentado como cosas bien especiales, pero últimamente como que ha existido una efervescencia sobre estos temas que rozan de lo que se conoce popularmente como lo paranormal, ¿no? Incluso el video que tú compartiste el otro día, que se ve en un helicóptero, que sale un alma, que se desprende, alguien se murió y se ve, o sea, el video dice que subieron a una persona a un helicóptero de emergencias y que murió en el helicóptero y se ve cómo se desprende. Voy a buscarle en Facebook, voy a meterme en Facebook para que vean ese video. Lástima que, bueno, igual, de todas maneras, la intención no es analizar los materiales, aunque sirven de apoyo, sin duda alguna. La intención es, ¿qué es lo que Frederick nos va a comentar? Pero a mí particularmente me llama poderosamente la atención este boom que hay sobre cosas paranormales, si podemos llamarlos de alguna manera. Vamos a ver si está aquí en mi... Aquí está. Voy a ponerlo, voy a compartir ahora pantalla nuevamente. Dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Facebook. Ok, voy a ponerlo completo. Ahí se ve, creo, completo el video. Ahí está. Vean la imagen y luego se suspende el helicóptero. Y se vieron una cosita ahí que salió, ¿verdad? Ahí está otra vez. Como un espectro que sale. Ok. Bien. Ahora, lo interesante es que, Frederick, estas cosas están, o sea, para quienes nos ha apasionado conocer la vida después de la muerte y lo paranormal, lo sobrenatural, como quieran llamarlo, sabemos que esto es muy, es más, así se describe en diferentes textos, así muchos lo explican, cuando se corta el cordón de plata y se desprende el alma del cuerpo, y etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Son cosas que, porque uno sabe que eso que ve en ese video es tan pegado a lo que mucha sabiduría antigua comparte sobre esto. Bien, tenemos también los relatos, ¿verdad? De tantas historias a través de mitos sobre cosas que hoy estamos viendo. No sé, Frederick, por dónde va a comenzar, pero yo quería, y sé que él va a decidir el orden por dónde va a llevar, pero sé que de alguna manera también estos elementos que le comparto son parte del proyecto Bluebeam de alguna manera, y no quiere decir con esto que no existan, que es lo importante cuando uno habla de estas cuestiones, porque muchas veces cuando se comparte estos temas, Frederick, eh, la gente interpreta, ¿verdad? De que todas estas cosas entonces son manipulaciones que pueden ser el 90%, pero no quiere decir que no existan, que aquí es lo importante. Cuando se habla de estas cosas, no quiere decir que no sean, sino que lo que se quiere decir es que hay un proyecto que tiene la intención de recrear estas cosas con fines específicos. Y bueno, vamos entonces a compartir de inmediato ya con Frederick para que él, porque él me dijo que se había preparado con el tema de hoy, para que nos comente por dónde quiere ir. Yo le titulé al tema El Bluebeam avanza. Así que te he dado estos insumos, Frederick, y cuéntale a la audiencia qué quieres relatarle sobre esto. Si quieres, me gustaría un dato que nos puedas aportar. ¿Desde cuándo conociste esto del Bluebeam? ¿Por medio de qué lo conociste? ¿Y cuál es la información después de conocerla que te fuiste encontrando con el tiempo alrededor que tú dijiste, no, esto más que ficción es una verdad? Y estamos hablando de que esto lo viste hace muchísimos años. ¿Cómo llegaste a concluir hace tanto tiempo? Hoy creo que es más fácil visualizar que el Bluebeam avanza, pero en aquellos tiempos, adelante, Frederick. Bueno, no me acuerdo con exactitud, no sé si fue un amigo mío que también estudia muchísimo, sí es, de hecho, tengo mucha conversación con él, porque los dos estamos mucho metidos en redes sociales, en debates de lo que está pasando ahora el conflicto en Israel. A él le gusta mucho la historia. O bueno, una vez lo invitaste al programa, había. No sé si él me lo comentó, en realidad no estoy seguro, pero eso fue hace como 15 años que alguien me pasó el dato y yo me puse a investigar y di con el documento y me puse a hacer seguimiento a la historia de Sergi Monast, ¿no? El periodista canadiense.
Y bueno, eso llevó a otras investigaciones y a conectar con la CIA, que había ex agentes de la CIA que habían dicho que sí, que era cierto el proyecto Bluebeam, y de hecho también lo menciona Milton William Cooper, el ex Navy, que estuvo en operaciones encubierto en Estados Unidos. Él también lo comenta en su libro Behold a Pale Horse. Dice que que es un proyecto de hace muchos, muchos años. Dice que fácilmente empezó a inicios de 1900, ya empezaban con la idea, pero no existía la tecnología para desarrollarlo. Y Serge Moniz dijo que ya venían queriendo desarrollar este proyecto en el 83, de ahí el concepto de Star Wars de Ronald Reagan, y después lo quisieron volver a intentar más adelante. La cuestión es que no existía la tecnología para sacar este tipo de proyectos. Es como cuando hablamos del concepto de intentos de ley marcial en los Estados Unidos y muchas otras partes de la agenda global, y es que faltan muchas piezas y ellos no se pueden arriesgar a lanzarlo todo y que no les funcione. Mira, fíjate, lo intentaron con la pandemia y, y no se pudo completar. Y eso que es de los proyectos mejor organizados para el concepto del nuevo orden mundial, ¿no? Ahora, lo que quería compartir, y esto me pasó, esto viene de hace cosa un mes, algo así, que estaba en Beersheba, sí, ahora que estuve en Israel hace más o menos un mes. Estaba investigando sobre los temas relacionados con la luz LED y el color azul oscuro, ¿no? Y empecé a observar que hay una estrecha relación entre el desgaste ocular, un desgaste celular, con la aplicación de ciertas tecnologías lumínicas. Toda esta luz que se está implementando ahora no me parece que tenga nada que ver con el hecho de ahorrar energía, sino implementar. Y esto es una cosa importante porque Bluebeam tiene que ver con la implementación de nuevas tecnologías y está directamente y estrechamente conectado con el Wi-Fi y con los nuevos sistemas de iluminación, tanto de los dispositivos como en las calles. Entonces, sustituyen la iluminación y dirías, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la luz blanca? No, es que no es luz blanca, el 25% es luz azul oscura. Lo que pasa es que no lo percibes, es luz violeta, ¿sí? Y esta luz violeta tiene un rango, ¿sí?, de vibración muy particular, muy interesante. Y encontré la conexión con lo que estábamos hablando hace años sobre Bluebeam, porque en principio lo que dice el documento es que se referiría a los cables. Pero otra cosa que está también refiriendo justo en el punto anterior, sí, lo voy a ver, lo dice, the third orientation is to electronic and supernatural forces, allow supernatural forces to travel through optical, coaxial cables, electric and phone lines. Entonces él está diciendo que en principio el punto es que sistemas electrónicos, ¿sí?, a través de un cableado, ¿sí?, dice cableado coaxial, y los sistemas telefónicos, ¿sí?, y el sistema eléctrico, permitirían que ciertas entidades puedan entrar, ¿sí?, y que estos electronic equipment, penetrate even where an electronic equipment appliance, incluso en los dispositivos electrónicos, ¿sí?, puedan servir como puente. Y una cosa que me llamó bastante la atención, que fue lo que me empezó a dar vueltas hace unos meses sobre este asunto, que quería hacer un programa hace ya un par de meses, es con estos dispositivos que están ahora utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Es muy interesante a veces las cosas que puedes, a lo que puedes llegar con la inteligencia artificial, sea animación de sonidos, animación de imágenes, buscarte, le preguntas alguna cosa y te saca informaciones muy interesantes. Pero otra cosa es cuando se conecta con las capacidades que tiene el dispositivo con las ondas, ¿sí? Y me llamó bastante la atención, y eso se lo comentaba también a mi madre, ¿sí?, cuando estábamos paseando por allá por Jerusalén, que tú puedes sincronizar este dispositivo, ¿no? Eh, Alexa o Siri o whatever, ¿no? Y los dispositivos están totalmente conectados permanentemente. Tú le puedes quitar el GPS, le puedes quitar la cámara, le puedes quitar lo que tú quieras, pero él sigue funcionando. Por eso ahora están integradas baterías. Antes le podía quitar la batería y ya no había manera de que te robasen información. Ahora emite una onda, ¿sí? Los teléfonos todo el rato están emitiendo una onda y están registrando todos los datos desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces registran todas las palabras que dices, todas las imágenes,
De hecho, durante la noche siguen mandando capturas. Tú no lo ves, no escuchas nada, pero está sacando capturas permanentemente y está emitiendo una onda que crea un mapeo tridimensional de todo. Y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces, todo esto va almacenándose, ¿sí? Va llegando a bases de datos. Entonces, me llama la atención el hecho de que si en un caso un muchacho cogió la inteligencia artificial con estos dispositivos y le dijo, lo conecta con el teléfono y conecta, perdón, con el teléfono no necesariamente, sino que el propio sistema como tiene Wi-Fi, ¿sí? Y el Wi-Fi es el que está conectado con lo que estamos ahora hablando, que es la fase final de Bluebeam. Y le dice, conecta con alguna entidad que esté alrededor nuestro. Y dice, no hay nada. Él dice, busca. Ahora, cuando dice busca, se está generando un rango. Y esto está, los dispositivos, los teléfonos, estos dispositivos nuevos, las computadoras, las tablets, todos ellos están cada vez más sofisticados. Entonces tú piensas, bueno, es porque hay nuevas tecnologías y los otros se van quedando obsoletos. Para nada. Un teléfono de hace 20 años sigue siendo efectivo para una llamada telefónica para escribir un mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Que tienen que ir implementando nuevas tecnologías que tienen que ver, primero, lógico, con el marketing, porque siempre van a querer que gastes más dinero en un teléfono nuevo. Esto es obsolescencia programada, ¿no? Es también marketing programado. Pero también otra cosa es la instalación de tecnologías de ondas que tienen que ver con el 4G, el 5G, para el hecho de que se cree un campo electromagnético y un campo de comunicación. Y a través de esas ondas, tú puedes recibir, puedes transmitir no solamente datos, ¿sí? Se puede mover algo que existe en un plano paralelo, ¿bien? Entonces, lo que observé en esta experiencia, y no me parece que haya sido un montaje, ¿sí? Para nada, es que el chico llegó a conseguir que el Wi-Fi conectara con un ente que ni siquiera estaba en su vivienda. Simplemente empezó a emitir onda, ¿sí? Hasta un rango determinado. Si sabemos que el 5G puede emitir una onda hasta 500 metros, porque un teléfono no puede recibir señal. De hecho, el teléfono no está recibiendo, recibe un rango de Wi-Fi a cierta distancia, pero también puede recibir ondas de una antena de repetidora a cientos de metros, ¿no? Entonces, de hecho, tú puedes hacer una llamada y no hay ninguna antena cerca. Entonces, ¿con quién se está conectando? ¿Con un cable? ¿Con un satélite? No. Él logra emitir una onda a cientos y cientos, ¿sí? De metros de distancia. Entonces, quiere decir que tú puedes, o sea, que el teléfono puede llegar a tener una capacidad tal que emita una onda que haga que sirva de comunicación y de cableado y de interfaz, ¿no? Y lo que al final ocurre es que el dispositivo queda poseído, porque en cierto medida digo poseído porque me lo toma gracia, porque está bastante bueno para hacer una película tipo, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta película, muy interesante, creo que está conectada con el Bluebeam, a ver si me acuerdo en otro momento del nombre, sí, que la vi hace unos años, y era exactamente una concepción de esto. Lucy. Tecnología, no, es una película de tipo, no sé si se llama B, sí, de clasificación B, que son películas que no tienen muy alto presupuesto, ni se popularizaron mucho, ni las viste mucho tiempo en el cine, si es que llegan al cine. No sé si has visto este video, te voy a compartir este video, le da vuelta a la cámara porque necesito que lo veas y lo escuches y creo que esto te va a dar todavía un insumo potente. Si no lo has visto, este video te va a dar un insumo potentísimo a lo que vienes hablando. Déjame comparto ahora, por favor, este video. Ponle atención, le da vuelta a tu cámara para que lo puedas ver. Porque este video es potente. Yo lo había platicado hace días con alguien, pero no tuvo, obviamente, la manera de cómo aprovechar este material. Bueno, ahí va. ¿Qué sucede cuando tenemos a un científico en una conferencia diciendo cosas como esta? And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. Este hombre hablaba de tecnología de computadoras cuánticas en 2017, una tecnología tan potente que según él es capaz de interactuar con otros mundos y basado en esa potencia desarrollar máquinas con una inteligencia que va más allá de lo que conocemos. Atentos. There are an enormous number, mind-bogglingly large number of parallel realities, as real as this one, that have different consistent histories. And this is bizarre
because we don't see those other things. But science has reached the point now where we can build machines that exploit those other worlds. What this center is about is applying this beautiful new computational idea in the service of trying to make intelligent machines. Esta empresa se llama D-Wave y es la primera compañía de computadoras cuánticas. Son por ahora dispositivos de gran tamaño. En su interior han logrado recrear temperaturas incluso más bajas que en el espacio exterior. Muchos científicos en esta área hablan de la interacción con otros mundos y piensan incorporar inteligencia artificial a partir de dicha interacción. Hola a todos, soy John Anderson desde China. Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de Jordi Rose, una mente científica con un doctorado en física, quien en una conferencia habló de una manera muy extraña. Estaba hablando de su tecnología, que era computadoras cuánticas. Habló de seres interdimensionales, de seres del más allá, de seres que según él no son demonios y que no hay que tenerles miedo porque simplemente son seres que nos ignorarían. Así que, ¿por qué una mente científica estaría enfocada en hablar de esto delante de científicos, estudiantes universitarios? Y hablar de estas cosas que parecen ciencia ficción, una película, algo descabellado. También habló de la inteligencia artificial. De hecho, una de sus tecnologías... Bueno, no sé si es suficiente este material y si en algo te abona o tiene relación con lo que venías platicando, Frederick. Me causa gracia porque no había visto el video o no recuerdo haberlo visto. Puede que haya visto algo similar, pero pues precisamente de eso estoy hablando, ¿sí? De que la gente no lo sabe. ¿Viste cómo estamos conectados, papi? ¿Cómo estamos conectados? ¿Cómo estamos conectados? Por el Wi-Fi. El Wi-Fi. Y me llama bastante la atención precisamente por eso, ¿sí? De que tengo ahí el dispositivo conectado yo también. A ver. Sí, y me llama bastante la atención precisamente porque de eso estoy hablando. Es nuestros teléfonos hoy día, y quién sabe, puede que ya de hace un par de años ya, están cada vez más avanzados y cuanto más implementas teléfonos nuevos tienen aún más y mayores capacidades para esto. Y ellos se pueden sincronizar con planos paralelos a través del Wi-Fi, ¿sí? Y pueden crear una simbiosis, ¿sí? Pueden crear una conexión, ¿sí? No hay una simbiosis, ya una sinapsis es la palabra, ¿sí? Con conciencias que existen en ese plano. Así como existen aquí insectos, aves, elefantes, todos en el plano que podemos percibir en otros, hay otras cosas, lo que está diciendo este man. El asunto es que tú estás ciego entrando en ese plano, ¿sí? Es como a veces las personas cuando tienen miedo a los fantasmas y piensas, pero si no tiene cuerpo, ¿por qué te asusta? ¿Qué crees que te va a pegar tres cachetadas? Es el hecho de que te sientes vulnerable precisamente porque no sabes cómo te puedes defender de algo que no tiene cuerpo, ¿sí? Es una cuestión psicológica. Si tuviese que tiene un cuerpo, tú coges un palo y le das en la cabeza, pero cuando no tiene cuerpo dices, es que no sé ni siquiera cómo defenderme de algo así, pero se me puede atacar mi ser, ¿no? Entonces, pero pregunta, es una vulnerabilidad, o sea, una circunstancia vulnerable. Pero pregunta, en el conocimiento que tú tienes, porque yo sé que, bueno, no sé si alguna vez has tenido alguna experiencia con algún espectro, pero otras personas sí, pero creo que has tenido testimonios también de personas que han tenido experiencias. Pero ¿existe alguna manera de que algún tipo de tengan ellos habilidades para intervenir en este mundo de 3D que te pueda afectar físicamente como lo conocemos? Claro que te va a afectar físicamente porque es que tu cuerpo no es realmente físico, es holográfico. ¿Sí? Tu cuerpo es una creación de tu mente, entonces está envuelto en otros planos dimensionales. De la misma manera se puede decir que tú te puedes defender. El asunto es que tienes que saber, o sea, es una cuestión de conocimiento. Entonces, no es por el cuerpo, tú eres un ente, tú eres energía, y ahí es donde está la cuestión. Sí, entonces, sea como sea, te pueden incidir, te pueden afectar. No necesitan tocar. No solo eso, el pánico que a muchas personas le causa. O sea, es una cuestión interna, y esto nos lleva precisamente, ese es el objeto, ¿sí? de la fase final del Blue Beam, es llevar a las personas a un pánico tan extraordinario que los mantendrá en un estado de desorden psicológico.
Tal lo dice el documento. Dice, dice, a wave of suicides, ola de suicidios, killings and permanent psychological disorders. O sea, asesinatos, ¿sí? ¿Por qué van a asesinar a alguien? Porque no sabes si es un demonio o quién es. Fíjate, a veces cuando la gente se pone a realidad virtual y se pone a golpear, no sabe por dónde se está moviendo. Y después, desórdenes psicológicos, porque es que las personas entran en shock y entran en caos. Y esto es una de las cosas más extraordinarias del proyecto Bluebeam, porque de hecho la fase anterior, que habla sobre el asunto del arrebatamiento, ¿sí? Y la anterior, o sea, todo lo que es la fase 4 perdón, la fase 4 y la fase 3, todo tiene que ver con cuestión psicológica. Bueno, de hecho creo que la única que no tiene que ver con nada de esto es la fase 1, porque la fase 2 es un show tridimensional holográfico, ¿sí? Que es una aparición divina, ¿no? Sí, que esta idea de que el mundo vea, sí, que hay una especie de deidad, pero después es la comunicación. O sea, primero son las apariciones por todas partes, luego la comunicación, la gente cree que escucha cosas, cómo llega la onda, no solo porque la onda se transmite y sí, se puede interactuar y esa ciencia existe y se utiliza. De hecho, aquí ¿cómo se llama? La Guardia Civil, el Departamento de Inteligencia también de España, lo ha utilizado en los años 80, 90, con personas y emitan ondas y las personas escuchan comunicaciones en su mente. Pero cuando llegamos a la fase final del Bluebeam, lleva a otro nivel, y es que entre el asunto de los extraterrestres y demás, uno de los aspectos que tiene que ver con el falso arrebatamiento, o sea, antes del arrebatamiento, es el hecho de decirle a la humanidad a través de estas comunicaciones que tienen que prepararse y hay que llevarse a ciertas personas porque viene, y ahí lo dice literalmente, un brutal ataque satánico, ¿sí? Y a lo que se está refiriendo es una epidemia, no, a una plaga, ¿sí? De demonios. Y eso también aparece en las cartas Illuminati de Steve Jackson, ¿sí? Lógico, hemos hablado de esto también en años anteriores sobre los colisionadores de hadrones, el hecho de utilizar esto para abrir un portal. Entonces, tiene que haber una apertura de portal para que ellos aparezcan, pero igual estamos en planos distintos, no hay interacción. Entonces, ¿cómo crea la interacción? A través de los dispositivos, las tecnologías. Entonces, vas a ver progresivamente, bueno, ya está, el cambio de iluminación en las calles, ¿sí? Cada vez más iluminación blanca LED, ¿sí? Y progresivamente tonos más atenuados, más azulados, ¿sí? O sea, un azul oscuro, que es ese rango entre el azul y el violeta. Ese es el rango necesario porque incluso cansa la vista y mantiene un estado perfecto para una sinapsis, ¿sí? A través de los dispositivos. Y lo que logra esto es, y que nos lleva, y a mí todo esto me pareció súper interesante porque recuerdo que cuando estaba estudiando el origen de la televisión, el televisor, perdón, hace, no sé, como más de 12, 13 años, di con una investigación que después la fui a buscar nuevamente y no la encontraba. Pero lo que logro recordar es que el tipo que estaba investigando el televisor en realidad era un satanista, ¿sí? Y él estaba tratando de encontrar una forma en la que los espectros pudiesen materializarse. Lógico, no pueden materializarse porque no son de esta consistencia, pero podrías verlos o podrías escucharlos. Entonces empezaba a jugar con emisión de radio, ¿sí? Y tú podías escuchar sonidos, simplemente gradúa la frecuencia. Pero él quería ir más allá, él quería proyectar una imagen, ¿sí? Entonces él estuvo trabajando en el diseño de lo que posteriormente fue el televisor. Parece que el hombre murió, no llegó a desarrollarlo y poco después otra persona, no sé si un sucesor de él, no recuerdo, sacó el primer televisor, ¿no? Entonces lo que encontramos aquí es que es el ligue, ¿no? Es la conexión entre la ciencia, ¿sí? Y lo sobrenatural, que es lo que estabas mostrando antes en el video, y la capacidad de, si eso ya lo hicieron, ¿sí? No sé, hace cuánto, 100 años, ¿no? Cuando salieron los primeros televisores, no sé si fue en el año, mediados de los años 30, ¿no? La primera transmisión creo que fue un partido de fútbol. Si ya lo pudieron hacer en ese entonces, o sea, si esa era la idea y el tipo estaba convencido que se podía hacer aunque no lo hubiese logrado, entonces existe perfectamente la posibilidad de que pueda haber una ola de apariciones que se transmiten, no solamente a través del televisor,
o los monitores de los ordenadores, o de las tablets, o del teléfono por encima de todo, que es donde más tecnología y estos dispositivos y ondas, capacidad de emisión hay, sino tecnologías que siguen apareciendo. Entonces vas a tener tecnología de hologramas, vas a tener tecnología de interacción con la inteligencia artificial, vas a tener, o sea, una amplia gama de sistemas de tecnología a través de los cuales puede haber un flujo de aparición. Entonces vas a empezar a ver no solamente como los poltergeists que empiezan a mover las luces o te tocan o cosas así, o interfieren en las luces. No, ahora ellos se pueden mover libremente porque hay una conexión perfecta entre su plano de realidad y la vibración en la que ellos están y la que emiten los dispositivos gracias al Wi-Fi y a la iluminación adecuada, ¿sí? Que es, como digo, un rango de iluminación entre el azul y el morado que puede que ni siquiera lo percibas porque solamente está en el 25% de la iluminación blanca, pero ahí está integrado, ¿sí? En lo que llamamos luz blanca, lo que es la iluminación de los dispositivos y la luz LED. Y bueno, por ahí es por donde va más o menos el asunto interesante de por dónde quiero ir con el tema de hoy. Ok. Bueno, tú me dices si quieres que yo ingrese con algunas preguntas de lo que vienes platicando o tienes algo más que acotar hasta este momento. No, sí. O sea, quería ir abordando. Por ejemplo, originalmente no se llamaba Proyecto Bluebeam. Ya, ese es el nombre con el que se popularizó. Originalmente el nombre era NASA Bluebeam Project. O sea, es un proyecto Bluebeam de la NASA. ¿Sí? Es de la NASA. Y esto siempre lo especificó Sergi Monast. Y a veces cuando tengo estos debates con los terraplanistas, yo los llamo los cerebroplanistas, ¿sí? Los terraplanistas que dicen que NASA esto y NASA lo otro. Hay muchas cosas que son ciertas, pero no tienen nada que ver lógico con la forma de la Tierra. Pero sí que hay algo interesante, es que lo que les digo, NASA no tiene nada que ver con el estudio del espacio, ¿sí? Que ya antes de la creación de la NASA, 4 o 5 años antes, ya había un proyecto espacial secreto y ha conseguido grandes avances, pero todo eso es secreto, porque cumple otra misión, ¿no? El proyecto Adán, proyecto Eva. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la NASA? Bueno, la NASA es una agencia que pertenece y rinde cuentas a los intereses del gobierno, de la corporación de los Estados Unidos. Y la corporación de los Estados Unidos, a la corporación británica, de Windsor, y ellos a su vez a la corporación Vaticana. Entonces, ¿qué es? Y esto nos llevará a otro tema que posiblemente hablemos en otro momento, me interesa también comentar, es que el poder que realmente está dirigiendo este mundo es el Vaticano. Y el Vaticano, desde que ocurre la guerra con los árabes, y esto solamente es un paréntesis muy rápido, ellos empiezan a ver que tienen un problema serio, ¿sí? Contra los árabes y tratan de unir a Europa contra los árabes. ¿Se acuerdan de la época de los saracenos y todo esto? Con Saladino. Pero ¿qué ocurre después? La Reforma Protestante. Y a partir de ahí empieza el nuevo orden mundial del Imperio Romano, ¿sí? Si lo puedo llamar nuevo orden mundial o el viejo orden mundial, pero era básicamente las bases para establecer un nuevo orden mundial. Se viene abajo y empieza una división. Entonces, existen varios frentes. El mundo musulmán, el mundo protestante, pero también está la existencia de los judíos. Todos ellos, en especial el cristianismo protestante y el judaísmo, si llegan a orientarse de la forma adecuada, representan la destrucción de la hegemonía del Vaticano, que es básicamente quien controla el planeta. Y ellos lo saben, entonces tienen que generar una desinformación permanente a través de estas religiones. Porque al momento en que se quede claro lo que realmente está pasando, tendría que desmantelarse el Vaticano porque no tiene legitimidad. Y por tanto, ellos tampoco pueden establecer su dictadura, porque lo que existía hasta el momento del protestantismo es que no tenía libertad, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión, no había libertad de culto, no había libertad de investigación científica, no había libertad de educación, no había libertad de nada. O sea, esa era la primera dictadura, por eso se le llama los 15 o 14 siglos de oscurantismo, ¿sí? Y todo lo solucionaba matando a la gente, y de las formas más horribles. Ellos aún estarían haciendo lo mismo de no haber sido por el protestantismo. Y esto no te lo enseñan en el colegio, pero es lo que realmente ha ocurrido. Entonces ellos tienen esta puñalada, tienen este problema. Ellos quieren... esa herida mortal que dice el Apocalipsis. Pues algunos la asocian con esa herida mortal. Pero entonces tenemos estos tres problemas. Ellos no saben cómo deshacerse del protestantismo y tienen un poder fuertísimo los protestantes en los Estados Unidos, que se supone que era una corporación para que el Vaticano logre sus objetivos. Entonces tiene un problema ahí radicado. Y el Blue Beam es fundamental
para poder lograr trabajar con esta parte de los protestantes. Y como hemos hablado, y es el tema que me recomendaste para que continuásemos hablando la próxima semana, necesitan que el otro grupo, que son los judíos y los musulmanes, pues que se maten entre ellos. ¿Sí? Entonces ya, no hay judíos, no hay protestantes, no hay musulmanes, el budismo no le supone una amenaza, ¿sí?, al catolicismo. Entonces, tiene la carta abierta para poder establecer su religión global, que es lo que es el catolicismo, pero pueden volver a las andadas anteriores, que es la eliminación de todas las libertades y todo lo que ocurre en la tierra, ¿no? Porque quien está dirigiendo todo lo que ocurre en el mundo son los jesuitas, son el Illuminati, son la nobleza negra, es decir, las dos mafias, la mafia de los que son dueños de la banca, ¿sí?, con la mafia del Vaticano. Y cuando nosotros observamos la introducción del proyecto Bluebeam, dice, in fact, the NASA Bluebeam project contains 4 different parts. Dice, de hecho, el proyecto Bluebeam de la NASA contiene 4 apartados distintos. Dice, 4 steps forward the implementation of the new world religion with the Antichrist at its head. Dice, 4 pasos hacia la implementación de la nueva religión mundial con el anticristo a su cabeza. De manera que el objetivo del nuevo orden, del Bluebeam, es el establecimiento de la religión global. O sea, esto es central. ¿Por qué? Porque el protestantismo es un problema, ¿sí? El judaísmo es un problema, por eso los tienen peleados entre sectas. El islam es un problema, por eso también tienen los chiitas contra los sunitas y los tienen a ellos adoctrinados en el colegio, para que en realidad no entienda la profundidad ¿Por qué estos tres? A ver, déjame hacerte esta pregunta sobre esto porque es interesante ampliarla. ¿Por qué estos tres son un problema y no puede ser un problema el zoroastrismo, el budismo, no puede ser un problema cualquier otra corriente de pensamiento o religión popular en el mundo? ¿Por qué no es un problema número uno? Y porque hay, vaya, por ejemplo, de esto que tú dices, algunos evangélicos o protestantes dicen, cuando creo que es Juan, no recuerdo ahorita el que dice que hasta que no sea apartado, no recuerdo cuál es, déjame buscar ese versículo, que si no es apartado no sé qué, no se va a manifestar el hijo de perdición. Creo que es un versículo de Juan, donde habla de que se va a sentar en el trono de Dios. Déjame buscarlo, porque si no te acuerdas con la referencia que te doy, ya te voy a decir el versículo. Se sentará, permíteme. Bueno, mientras lo vas buscando, mira, hay 4 puntos esenciales que son un problema para el Vaticano. Ok, lo tengo ahí acá, pero bueno, continúa, yo lo tengo acá ya, pero me avisas. Por parte de estos 3 grupos, y no es porque estos 3 grupos tengan la verdad desde el punto de vista teológico, sino lo que está en las bases de ellos, lo que es una amenaza. En pocas palabras, si hubiese un despertar de conciencia en el Islam, en el judaísmo y en el protestantismo, la iglesia católica se derrumba, ¿sí? Y se derrumba por el solo hecho de que todo esto se explotaría y había una revolución a nivel mundial, ¿sí? Que es el despertar de conciencia del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el budismo? Pues que el budismo no es de predicación, y por encima de todo no tiene el elemento de la ley, que es lo que tú me estabas preguntando, ¿sí? Entonces, estas 4 amenazas son la amenaza a la supremacía y el monopolio religioso. ¿Sí? Monopolio religioso. Y ahí viene el concepto del ecumenismo. Coartar su poder de privación de derechos y libertades. Y aquí es donde entra la Torá. Amenazan con su integridad y cuestionan su legitimidad dado su fundamento falso, porque la Iglesia Católica no tiene nada que ver con la Biblia, o sea, no tiene nada que ver con Dios ni con Jesús. E impiden la manifestación del anticristo, o sea, el nuevo orden mundial con su dictador supremo. ¿Por qué? Porque el Islam tiene una cantidad de hadices enormes en sus literaturas donde te advierten sobre el anticristo, ¿sí? el Al-Dajjal, ¿sí? Y por eso están tan enfocados en la fijación que tienen con los sionistas. Sí. ¿Aló? Sí, que querías no. algo de Pablo. Sí, es que sí, no, es de Pablo, correctamente, que dice que no le encuentro literalmente esa parte, que dice que no se va a presentar al anticristo sin que antes no se ha quitado algo que le estorba, no sé. Entonces muchos hablan, muchos hablan y dicen, ¿cómo se llama? O evangélicos dicen, no, es que hasta que la iglesia no sea llevada, hasta que no sea el arrebatamiento, ¿verdad? Y dicen, hasta que la iglesia. Entonces lo asocian
con esta cuestión del anticristo. Podría tener algún tipo de interpretación como esa, pero de repente no encerrándolo literalmente en la visión dogmática del cristianismo o del protestantismo. Bueno, quería nada más comentar eso, si le ves algo de relación con lo que vienes comentando, porque pues nos menciona que estas tres, pero obviamente siempre hemos hablado de que no es tema de religión, pero sin duda alguna la estructura en la cual se basan estas tres religiones que has mencionado sí es un estorbo para el Vaticano. No hablamos propiamente de las personas como tal, en este caso, por ejemplo, una persona que se centra en aquellos principios de la filosofía budista, ¿verdad? Que son muy apegados a esos principios crísticos. Una cosa es la individualidad de las personas en su tránsito o en su trascendencia, y otra cosa es la estructura de estas religiones que son un estorbo, ¿no? Creo que esto sería para hacer una diferenciación, Freddy. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el budismo, sí, y las enseñanzas originales de Mahoma y de Jesús, sí, en función con que cuando lo puedes conectar con la Torá y, bueno, en general con la Tanakh? Es que el budismo no te está llevando, o sea, no te da nombres propios, sí, y no te está llevando a la ley y el derecho. En cambio, la Torá, sí, es la base del fundamento de la ley y el derecho para el ser humano. Por eso el sistema judicial está basado de un modo u otro en la Torá. Y todo el sistema judicial y los derechos de la humanidad se están tratando de mantener especialmente por protestantes en los Estados Unidos. Por eso cuando Estados Unidos se venga abajo, por eso cuando Israel esté en conflicto con los árabes y cuando no estén los protestantes, ya no hay ninguna razón, o sea, ya no hay ninguna oposición, ¿sí? Para que el Vaticano logre lo suyo. El asunto es que con el Vaticano, ahora que diga que ahora sí quiere lo suyo, cogen sus socios y los desbaratan a ellos. Porque esto se trata, es de traiciones, ¿sí? Ahora es el Vaticano el que está moviendo todos los hilos, tratando de destruir a sus enemigos. Y cuando ya no estén sus enemigos, que él quiere imponer su sistema, pues Satanás utiliza a sus otras herramientas, que es la nobleza negra, para destruir el Vaticano. Entonces o sea, el país grande se come al pequeño, sí, pero va desde abajo hacia arriba. Cuando ya queden muy pocos peces, pues ya entre ellos se terminan de destruir, pero al principio se llevan súper bien y sí, están aliados. Mira que te lo está diciendo la profecía de Daniel. No se pueden combinar el barro con el oro, ¿sí? No se podrán combinar. Pero parecerá como que son las bases y el fundamento. Entonces, sí, ellos entre ellos se reúnen y hablan y tal, pero apenas tengan la oportunidad, se atacan entre ellos. ¿Pero por qué no se atacan ahora? Porque mientras estén unidos, acaban con los demás. Pero si eso lo hemos dicho otras veces, en una competencia y ya solo quedan 3, ahora ya no les interesa acabar con los otros 200. Mientras, hasta entonces estaban aliados. Ahora que quedan 3, dice, bueno, ¿y de los otros 3 quién se va a quedar? Ahora es cuando se traiciona. Y es ahí cuando viene la caída del Imperio Católico, del Vaticano, Roma, todo lo que esté estructurado. Pero es otro tema. Sí, ahora, también es un elemento ingrediente de introducir en lo que vas comentando el hecho de que estas tres corrientes, religiones, de alguna u otra manera son las que dentro de su doctrina hablan de la cuestión de un Mesías, aunque sabemos que la judía, pues de alguna u otra manera, pues no tiene la cosmovisión cristiana, pero sin embargo la musulmana sí tiene algo de ello, ¿no? Sí, todas están conectadas en realidad. O sea, desde el punto de vista doctrinal y teológico en sus dogmas tienen muchas discrepancias, pero si te vas a la raíz es el mismo tema, lo que le enseñaron a Zoroastro, Buda, Lao Tse, todos ellos, ¿sí? En realidad están hablando de los mismos temas, ¿sí? Incluso Krishna. Simplemente hablan en otro lenguaje, pero cuando tú lo analizas, dices, me está diciendo lo mismo, simplemente hablaba otro idioma, con otra cultura, con otra forma de expresarlo, ¿no? Porque la verdad es una y la misma. Simplemente cada quien lo matiza según su propia experiencia y su propio conocimiento y según la forma de pensar de su propia cultura, ¿no? Como le digo a veces a alguien, donde Jesús se hubiese puesto a enseñar lo que realmente él pensaba, sí, que estaba muy conectado con Buda. Entre los judíos no dura ni 5 minutos y lo lanzan por un barranco. Ni 5 minutos dura. Entonces él tenía que hablar a los judíos en lenguaje de los judíos. Ni en broma podía hablarle de las cosas que él tenía en común con Buda, ¿no? Ahora, otra cosa que estás mencionando es que ellos sí son una oposición al anticristo y de lo que está hablando Pablo. Todos ellos representan un conjunto. Sí, es el despertar de la conciencia, ¿sí? Lo que está llevando a que la humanidad
vea que todo este anticristo que se está moviendo y está creciendo y que en su momento tendrá su propio dictador, tiene muchas personas que están hablando de aquí a allá. Y el concepto de la purga, también te había dicho que es bueno hablar de ese tema que tiene que ver con todo ese caos que va a generar Bluebeam y aprovechen para eliminar personas. Y el hecho de que eso en sus raíces tienen eso. Entonces, por eso es importante que ellos siembren discordia y odio en el mundo musulmán, tanta confusión dentro del mundo judío y en especial lo que la gente percibe de la sociedad judía y tantas divisiones en el mundo protestante. Entonces, mientras los mantienen peleando, ellos no se dan cuenta, ¿sí?, de cuál es el eje y cuál es el centro, ¿no? Y cuál es por encima de todo el objetivo. Pero de un modo u otro empiezan a tener cada vez más conciencia y se dan cuenta de la verdad y eso los lleva a que se opongan a la implementación de una dictadura mundial. Y mientras siga habiendo una oposición, pues es una molestia. Entonces, si se pueden deshacer de todos ellos, fantástico. Entonces pueden establecer su nueva religión mundial. Por eso, como decían las cartas de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, ellos tienen que desarmar completamente las religiones. Incluso el propio ateísmo también lo van a desarmar. Porque para establecer el satanismo, ellos primero tienen que quitarle a las personas toda esperanza, toda fe, ver que no hay respuestas de nada. Fíjate, justamente el final del proyecto Bluebeam dicen, aceptarán a cualquier tipo de Mesías to reestablish peace everywhere at any cost. Dice, para restablecer la paz en cualquier lugar a cualquier costo. Dice, even at the cost of freedom abdication. Incluso al costo de la libertad abdicativa. Eso quiere decir que las personas van a renunciar a su libertad y a sus derechos a nivel contextual con tal de que haya una solución para eso. Y ese Mesías dirá, sí, yo hago un chasquido de dedos y desaparecen todos los demonios. ¿Sí? Pues claro, son sus socios. Okay. Y ahí es donde está otra de las cuestiones aquí importantes con todo eso. Sí, bueno, no sé, es que tengo varias preguntas, pero no quiero interrumpirte tampoco en lo que quieres compartir. Entonces tú me dices si... Yo vuelvo a comentar, solamente estoy haciendo pinceladas y de lo que estoy comentando hay solamente dos cosas que me faltan por mencionar. Por ejemplo, el hecho de por qué eligieron el nombre Bluebeam, y eso me llamó bastante la atención investigando, ¿sí? Porque resulta que había un monje llamado Bede, ¿sí?, que estaba haciendo análisis de las escrituras y él se va a la Vulgata cuando la historia del pueblo de Israel, que ellos están cruzando el Sinaí, dice que había una columna de fuego y una columna de nube, la de nube durante el día y la de fuego durante la noche. Vale, la Vulgata utilizaba la palabra lucis, sí, en el sentido de columna o pilar de fuego. Cuando él hace esa traducción al inglés, él utiliza la palabra beam, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el anticristo va a ser su manifestación divina a través de una luz azul, o sea, de su propia columna de nube o su propia columna de fuego, que es la imitación de la manifestación de Jehová, porque la gran manifestación histórica que hasta el día de hoy se registra de un Dios luchando por su pueblo, ¿sí?, y que está perfectamente registrado en un libro y que ha marcado la historia hasta el presente, es la historia del pueblo de Israel cruzando por el Sinaí con esa columna de fuego y todos los milagros que hubo. Entonces es un referente y es un concepto. Ahora entonces lo que hacen es duplicar, pero decir, no, pero esta columna no es de fuego, esta columna es artificial, porque elige el color azul. El azul es artificial, el amarillo es natural. Entonces el artificial es la tecnología, ¿sí? Es la imitación y ellos van a crear su propia manifestación, así como Jehová hizo su manifestación y sus propios milagros para representarle. Dice, mi nombre ha sido dado a conocer en el mundo a través de las obras que he hecho, ¿sí? Porque quedó marcado el tema de las 10 plagas, el cruce por el mar y todo lo que ocurrió durante esa entrada en Canaán, que fue la salida de Egipto, es decir, la salida de la esclavitud. Entonces, lo mismo aquí, es la inserción nuevamente a Egipto, nuevamente la inserción a la esclavitud que representa el Imperio Romano, ¿sí? Aunque lo van a desarmar, pero el nuevo sistema romano, que en este caso será el nuevo orden mundial, a través de su propia columna de nube, que será, o sea, columna de fuego, que será la iluminación artificial. Por eso el concepto de la luz azul, que lo han estado mencionando también con los láser y todo esto. ¿Por qué el concepto de azul? ¿Sí? Otro aspecto interesante, ya para dejarte paso a lo que quieras preguntar, es que la frase final del proyecto Bluebeam dice, then, after that night of the 1,000 stars, humanity is believed
to be ready to implement a new Messiah. Dice, después de esta noche de las 1000 estrellas, y lo pone en mayúscula porque es un nombre propio, ¿sí? La humanidad creerá se cree que la humanidad estará lista para que se le implemente la aceptación de un nuevo Mesías para restablecer la paz. Cuando dice la noche de las 1000 estrellas, esa frase ha sido usada por la familia Bush. Ellos son de los satanistas más oscuros que hay y todo esto es muy entendido por ellos. Esa es la noche de las 1000 estrellas. Cada una de esas palabras tiene su significado, pero ahora no me voy a extender, ¿sí?, sobre esto. Una cosa interesante sobre la noche de las 1000 estrellas, que es la forma en la que ellos definen esta fase final del Blue Beam, una forma de decir, este es el éxito, ¿sí?, porque llevará al miedo y al pánico y al suicidio y al desorden psicológico en la humanidad, la desesperanza total. Aparece en las cartas Illuminati de Steve Jackson una carta que va sobre la noche de las 1000 estrellas. Y tú ves a un etiquetado, ¿sí?, un político posiblemente, dándole la mano a un ingeniero. Y ellos vuelven a aparecer en otra de las cartas, ¿sí? Y dice, esto ha sido un éxito y se lo debemos al hecho de que algo pusimos en el agua. Y luego una cosa que estamos observando con todo esto de los chemtrails, con esto de las vacunas y demás, es el uso del grafeno. Y es mi teoría, ¿sí?, de que ellos van a crear grafeno cada vez más a mayor escala. Sí, como algunos dicen, cuando se crean materiales a nivel industrial, por mucho que sea complejo, ya lo están creando. Y seguro que DARPA ya creó esto hace muchísimo tiempo antes de que siquiera se hubiese llegado a imaginar que se podía hacer esto con el carbono. ¿Sí? Y lo crean a gran escala y no solo lo van a rociar con los aviones, lo van a rociar en todas las fuentes de agua. Entonces, todo el agua que tú vas a utilizar, y no sé si ya está ocurriendo, yo soy de los primeros que tengo filtros de agua por todos lados, hasta para lavarme el pelo utilizo filtros, ¿sí?, sea para beber, sea para cocinar, todo utilizo filtros, y siempre depuro el agua y siempre estoy implementando unas cosas, ¿sí?, para la purificación del agua, porque ahí considero que está la clave de la vida, en el agua. Y ellos lo que van a hacer es eso, ¿sí?, contaminar el agua con grafeno de manera que tú no puedes percibirlo porque las partículas son diminutas y van a entrar al organismo. Entonces, en el agua embotellada, en el agua, sí, que se venden, bebidas, todas las cosas donde haya líquidos van a meterlos, pero en especial, pienso Con el yo, propósito como de... dice ahí, en el suministro de agua, que tú estés lleno de partículas de grafeno. Porque gracias a las partículas de grafeno, el Blue Beam va a tener un éxito en su fase final, bueno, en todas las fases, porque tú vas a estar dentro del como elemento receptor de... Sí, elemento receptor, transmisor y entrelazador. O sea, tú vas a ser parte de la corriente de transmisión, pero tú vas a ser un dispositivo dentro del circuito cerrado. Claro. ¿Sí? O un circuito abierto, pero digo el circuito cerrado en el sentido de que todas las ondas van a estar interactuando y van a pasar fácilmente por dentro de tu cuerpo porque tu cuerpo está facilitando esto. Entonces, van a hacer circuitos. Vamos a servir todos de circuitos para interconectar uno con otro. Como repetidoras. Exacto, ya no hace falta que te inyecten directamente grafeno, porque ya te lo están poniendo en los alimentos, te lo rocian por el aire, y lo van a liberar en grandes cantidades en las tuberías, en el suministro de agua. Hasta te vas a duchar con partículas de grafeno. Y pienso que eso es esencial, pero lógico que no va a ser de forma para derrochar, sino lo van a hacer con mayor amplitud cuando sea el momento adecuado, ¿sí?, para que las personas ingieran una gran cantidad y su piel también y todo el cuerpo, o sea, toda la persona esté completamente impregnada por dentro y por fuera de material conductual, conductual, porque conduce mejor que el cobre, incluso conduce mejor que el oro. Entonces, o sea, esto es alucinante, pero bueno. Yo creo que yo puedo hablar de este tipo de cosas. Hace años me daba más cosa hablar, pero porque la gente ya se está enterando de mucho y ya. No, es que hay demasiada información, Frederick. Mira, el otro día hice un programa con Jean Paul, pero no salió tan productivo porque sé que Jean Paul no salió productivo en el sentido de lo que quería yo particularmente explotar de lo que él venía diciendo, pero obviamente él de repente no me entendió y sentía todavía alguna limitante de poder hablar ciertas cosas. Creo que Jean Paul en más de alguna ocasión te ha hablado de un tipo como de materia oscura, no recuerdo qué nombre le da a él, pero a mí me llama la atención. ¿Ah? Se llama Black Goo. Tienen la misma finalidad.
Sí, y a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en muchas películas como la de Linterna Verde, en una de la última película de Shaquille O'Neal, que es la segunda parte de los Looney Tunes, la primera que fue con Jordan y la segunda versión que fue con Space Jam, ajá, la de Space Jam, pues hay un ser que vive dentro de unas máquinas de inteligencia artificial y tienen todas estas propiedades de tomar diferentes formas. Yo siempre me he preguntado si detrás de todo esto, pues, por ejemplo, cuando vemos en los textos gnósticos o en el mismo libro de Enoch, cuando se habla de Yaldabaoth en los textos gnósticos, que es muy similar a lo que se dice de el libro de Enoch, solo que no lo usa el nombre de Yaldabaoth, pero dice que un ser oscuro, negro, salió de una masa acuosa. Entonces a veces digo yo, ¿será que esa masa acuosa son como principios de la materia que estas conciencias utilizan como cuerpos para poder tener manifestaciones en el mundo material? No sé cómo llamarlo, pero es decir, todavía yo no encuentro ni siquiera cómo entrelazar eso, pero veo tan presente ese tipo de cosas que no sé si son algún tipo de vehículo para estas conciencias oscuras, estos tipos de materiales. Claro. Todas las sustancias están compuestas por estructuras atómicas que a su vez son estructuras de estructuras de ondas, ¿sí? Son Claro. vibración. Entonces, como todas las cosas son vibración, algunas cosas se emiten dentro de cierta dimensión un rango de longitud de onda distinta y por tanto una resonancia diferente. La resonancia puede ser percibida, ¿sí? Por nuestros ojos o por nuestra vista, o puede no serlo. Y ahí donde entra lo que estás hablando. El black goo se dice que es una sustancia altamente conductual, pero conductual con planos dimensionales paralelos e inferiores, lo que los hindú, la cultura vedanta llamada los thala, ¿sí? Los planos thala, que es algo así como los Clifford, el concepto del mundo Clifford de de la cultura judía. Que sería prácticamente el mundo de los muertos, pero asociado al infierno. De las almas desencarnadas, pero tendrá. No, no tanto. Sí, a ver, está conectado, pero me refiero a los planos inferiores donde hay entidades que pertenecen a esos planos, no porque se hayan muerto en algún Sí, momento. sí, correcto, pero existen, como se habla, perdón, pero como se habla en el mundo popular, ¿verdad? De que cuando las almas desencarnan y van a esos infiernos, y en esos infiernos están esos seres. Entonces, a eso. Sí, pero los desencarnados solamente son una parte de los muchos que ya existen en estos planos paralelos profundos y por encima lo que son las dimensiones inferiores, los tala. ¿A dónde iba con esto? Ah, sí, bueno, entonces esto, lo del el black goo, y hay materiales superconductuales. Desde mi punto de vista, lo que se ha hecho con el grafeno es crear artificialmente ese black goo. De ahí la película Venom. Me llama muchas cosas Venom y de Lucy también. muchas Y de películas los similares. Transformers también. Creo que fue la tercera de las nuevas de Transformers. Y eso lo vemos también con el Black Dust, pero con el Smart Dust. ¿Qué ocurre con el Smart Dust o polvo inteligente? Él hace lo mismo. Son nanopartículas que son como drones que no puedes ver, porque son increíblemente chiquititos, pero se reagrupan y hacen lo que les da la gana. Y según un investigador alemán, eso es tecnología que recibió DARPA de estos grupos extraterrestres oscuros, ¿sí? De los grises altos y no sé si de los draconianos o los orionitas. Entonces, ahí también que entender que él mismo lo está diciendo, dice, es una tecnología que no vino, igual que los Morgellons, ¿sí? Los Morgellons no fueron creados por nosotros, los Morgellons fueron recibidos como una tecnología parasitaria de esta parte, de estos oscuros, precisamente para que lo utilicen en nuestra contra. Y así hay tecnologías, ¿sí? Que ellos les están facilitando en la lucha de lo que el proyecto de la NASA llama es un golpe de Estado contra la humanidad, ¿sí? Lo que ellos llaman la lucha contra no me acuerdo exactamente el nombre, pero es la búsqueda de utilizar todas las tecnologías para acabar con la humanidad. Fíjate que ¿sí? igual es la eliminación de la libertad y el control absoluto sobre el ser humano. Ese es el punto. Eso se presenta en la película también de Thor, creo que es la segunda, cuando Jane, no me acuerdo el apellido de ella, de la novia de Thor, es, ¿cómo llamarlo? Invadida por un tipo de materia oscura que la enferma
¿Te acuerdas, verdad? Mira, es que de hecho El mismo una de las mejores principio. películas es Ultimátum a la Tierra, que es en inglés se llama The Day the Earth Still Stood, o sea, el día que la Tierra se mantuvo. No sé si lo has visto. No. Ultimátum a la Tierra, que es con Keanu Reeves, es una esfera que llega a la Tierra, se posiciona en diferentes lugares, absorbe a los animales y en cierto momento se quieren ir porque van a exterminar la Tierra. Ellos sueltan nanopartículas, o sea, nanoinsectos, ¿sí? Y tienen también un robot, ¿sí? Un autómata, que cuando se desintegra se convierte en un montón de nanoinsectos y empieza a comerse todo. Entonces, toda esta tecnología existe y esta tecnología se le ha dado a DARPA y lo han recibido en la base de Dulce, ¿sí? Y también en el Área 51. Entonces, utilizan esa tecnología, pero todas las cosas las están haciendo de forma progresiva y no quieren gastar recursos ni arriesgarse. Entonces, esperan el momento adecuado para lanzar las diferentes escaladas en un periodo de tiempo relativamente corto, una tras otra, de modo que a nadie le dé tiempo de poderse defender, agrupar, siquiera pensar, porque es una ola detrás de la otra. Sí, por eso habla de los dolores de parto. O sea, no llegas a la primera apenas si consigues respirar y te viene la siguiente ola, y apenas si consigues respirar te llega la siguiente ola, y no hay manera de que puedas aguantar tantas olas si no sabes nadar, y si vienen con fuerza. Entonces es lo mismo aquí. Quieren acabar con la humanidad, entonces van a tener a los países en guerra, a la gente sin economía. Y una cosa, y esto lo aprendes mucho estudiando sobre las técnicas de los nazis, de los soviéticos y de la NASA sobre el control mental, lo que fue el proyecto MK Ultra y actualmente el proyecto Monarca. Para lograr que una persona acepte este tipo de cosas necesitas mantener un estado psicológico bajo, y eso es que no pueda dormir, que tenga mala alimentación, por encima de todo, fíjate, falta de exposición a la luz solar, una muy mala alimentación y ¿qué dije antes? Bueno, Dormir, mala alimentación dormir y mal, exacto, mala alimentación, pocas horas de sueño. Y entonces una vez consigues esos tres elementos, ya puedes empezar con la programación mental. Y ahí ves a la gente, que es lo que lo llevas al miedo. Tienes que llevar a la persona a un estado de pánico, de miedo, entonces es fácilmente manipulable para conseguir todos estos objetivos. pero Mientras las fíjate, personas no tengan miedo, comen bien, duermen bien, es difícil que tú puedas implementar cualquier idea porque ellos están perfectamente lúcidos cuando su cuerpo está sano. sí, fíjate que yo una vez platicaba con un pastor porque veía una información que me dejó helado. No recuerdo a quién estaban entrevistando, pero dijo estas palabras: tenemos la tecnología, y era una conferencia de prensa hablando de inteligencia artificial, pero tenemos la tecnología capaz de hackear el cerebro humano. Así dijo, hackear, estas fueron las palabras, hackear el cerebro humano. Entonces yo compartía en una reunión a un pastor y le decía, es que deberíamos de entender la profundidad de lo que va a significar la marca de la bestia cuando se implante, porque prácticamente será la anulación total del hombre. Y muchas veces se habla en las iglesias de que ya no va a estar el Espíritu Santo. Y yo a mucha gente le digo, es que no va a estar, porque si hay personas que no se van a dejar marcar es porque tienen al Espíritu Santo. Si todavía va a haber personas, intervención desde los de arriba, guiando a personas en todo ese proceso, es porque ellos están representando al Espíritu Santo. Pero es cierto que aquellos que ya se marquen no van a tener al Espíritu Santo, pero tratando de sacarlo de un lenguaje religioso es literalmente la anulación completa de la persona con cualquier milésima parte de conexión con lo divino, de razonamiento, de voluntad, de libre albedrío. Es decir, es la anulación completa del ser humano y convertirlo en un total autómata. Y esto muchas veces en las iglesias les es duro de roer este hueso, porque me decía el pastor en ese momento, no creo que sea así, me decía, porque es como quitarle al hombre la decisión y decir que entonces prácticamente nunca tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Pero ya lo llevan al ámbito de lo que la doctrina enseña, pero entender realmente la brutalidad, la inmensidad de componentes que están haciendo y lo que estás hablando ni siquiera todavía llega al golpe final, que es la marca donde lo que yo estoy diciendo veo que es el punto final de la automatización de la humanidad, donde, repito, el ser humano quedará totalmente inhabilitado
de algún razonamiento propio, algún razonamiento sano, de algún ápice de humanidad. Por eso veo tanto fuerte ese concepto de marca de la bestia, es bestializar al hombre a tal punto de que todo principio, todo pequeño espacio de luz de humanidad será totalmente anulado. Y entender cosas a mí me refuerzan que literalmente eso va a ser así, que la marca de la bestia es la anulación completa del hombre a través de su envase físico, es el adormecimiento, la muerte total del hombre en ese cuerpo físico a cualquier milésima de luz en su vida. Y una cosa para agregar Bueno, también aquí. ¿qué opinas de lo que te estoy comentando? Sí, sí, totalmente cierto, totalmente cierto. Y una cosa interesante también que sirve como nexo para las personas piensan, bueno, ¿esto dónde lo ubico, no? Lógico, esto hay que ubicarlo durante la Tercera Guerra Mundial, donde, con el colapso de los mercados, todo esto que llama la Gran Tribulación. ¿Cómo concluye esto? ¿Sí? Porque esto concluye para que lleguen los 3 años y medio de reinado de este individuo, de Belial, de Al-Dahal, de Armilius, como le llaman los rabinos judíos. Es que en esos precisos días de todo este caos, de toda esta situación, que no sé cuántos días va a durar, es cuando yo considero, desde mi punto de vista, según la interpretación de los años que llevo estudiando todo esto, es que va a ocurrir el arrebatamiento. ¿Sí? Y esto lo conectamos directamente con el Salmo 91. Hay mucha gente que coge el Salmo 91 y lo acomoda pues, en beneficio propio, pero estudiándolo en hebreo, y esto ya lo comenté una vez, ¿sí? Hace como 6, 7 años, haciendo un análisis en la lengua hebrea de todo esto, está precisamente hablando el Salmo 91 de la última fase del proyecto Bluebeam, precisamente lo que estamos hablando de las manifestaciones sobrenaturales. Es durante la plaga esta de demonios espectros, como dice aquí, Global Satanic Ghost Spectre, ¿sí? Fantasmas satánicos a nivel global, espectros, es durante ese momento cuando se da el arrebatamiento. Y bueno, cualquiera que lo pueda revisar, lo va a encontrar, lo puedes deducir, aunque lógico, si lo lees en hebreo, pues, y especialmente con un análisis de los significados, de los códigos cabalísticos, es decir, el significado de los números, de las letras, de la posición de la frase, te das cuenta de que te está hablando de la fase final del proyecto Bluebeam, de la manifestación de los espectros. Lo que pasa es que también hay mucho lenguaje, que aunque tú lo traduzcas, diga, sí, aún leyéndolo, el significado en hebreo, no, con un diccionario no te dice nada, pero es que no entiendes lo que significa desde el punto de vista cultural, lo que significa desde el punto de vista del misticismo. Por ejemplo, te dice la saeta que vuela a mediodía. Y tú dices, ¿qué saeta que vuela a mediodía? Si a mediodía uno no ve ninguna saeta volando, ¿de qué me está hablando? Porque no sabes que te está hablando de conexiones con las estrellas, ¿sí? Que mediodía es una posición específica en la que se encuentra la Tierra en un momento determinado respecto de cierta ubicación en la eclíptica, ¿sí? Perdón, sí, bueno, en el plano de órbita de la Tierra. Y hay unas estrellas determinadas. Entonces, hay unas conexiones, así como nosotros vemos esto y lo hemos hablado muchas veces. Hay conexiones permanentes gracias a la luz de las estrellas. Abren y cierran puertas. Igual de día hay unos portales, de noche otros portales. Esto lo explicó también Enoch en sus libros. Entonces, dice, ¿cuál es el que dice? Y no tendrás miedo a la sombra que anda en la noche. Dice, wow. Hoy día vas a tener tu miedo a la sombra de la noche con la cantidad de iluminación que hay. ¿Qué vives tú en los bosques? ¿Qué miedo en la sombra de la noche? Es porque te está hablando de la manifestación sobrenatural de eso. A ver, pero entonces bueno, me está diciendo entonces que eso lo vamos a experimentar. O sea, digo, me refiero a que va a ser no sé cuánto tiempo, pero algo que va a suceder antecito del arrebatamiento o a la par del arrebatamiento. O sea, ¿cómo lo ubicas? Porque es que te lo dice ahí, y en cierto momento mira que utiliza la palabra ángel. Fíjate, utiliza la palabra ángeles que no lo utilizan en algún otro contexto. O sea que, similar. A ver, dice, y enviaré a tus ángeles para que tomen tu pie que no toque el suelo. ¿Por qué? Porque te están arrebatando. Te levantan ahí. Claro, ¿y por qué? Para que no toque el suelo, para que no impactes contra el suelo. ¿Por qué? Porque hay una ola de terremotos. O sea, va a empezar cada vez una sucesión de terremotos y terremotos y terremotos, y es con lo que empieza el proyecto Bluebeam. El proyecto Bluebeam, la fase 1, son la alteración y el uso de ARP y el uso de todas estas tecnologías geofísicas
para empezar terremoto tras terremoto tras terremoto. Llega un momento en que ya ni siquiera necesitan hacer más terremotos artificiales porque ya se desencadena una ola. ¿Sí? Entonces han creado tantos terremotos que se desencadena una ola que no se puede parar porque ya es uno detrás del otro y empiezan erupciones volcánicas, tsunamis, y empieza ya la Tierra empieza a desfasarse. Lo mismo que ocurrió hace 12.000 años con la Atlántida, utilizando tecnología que estaba prohibida. Desencadenan una ola de desastres naturales y empieza un momento en que ya no lo pueden parar. Y empieza uno tras otro, y cada vez ya ni siquiera se habla de escala Richter porque superan los 9 puntos en la escala Richter y ya vuelan ciudades enteras. California no va a quedar nada de California. Entonces, todo esto... Dios, o sea, o sea que literalmente todo esto pasa en un solo momento. Todo a la a lo vez. largo de todas, a lo largo. lo que pasa es que estamos hablando de que son días y semanas, pero que a nosotros nos va a parecer como si fuesen años. Claro, pero a ver, no, ahí donde yo quiero ir. Porque, ok. O sea, en el momento en que ocurre una serie de terremotos a gran escala y se desencadene y parece que la Tierra se la va a tragar el mundo, es cuando aparecen estos ángeles y se los llevan, que es lo mismo que dice también en el, sí. Que lo dice Jesús y lo dicen muchos, verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Todo el mundo se va a dar cuenta que viene un asteroide directo a impactar sobre la Tierra. Por Entonces, eso son te estos digo, dos eventos que están conectados, ¿sí? Dios mío, yo no sé si me dio miedo o se me retorció el intestino. Es que lo que es que lo que te quiero preguntar y necesito que sea lo más claro posible para que me puedas dar la respuesta de esta interrogante. Ok, recordemos que hay elementos que estás marcando, pero todavía hay otros elementos que no se han marcado que son parte de, y está la falsificación de la invasión extraterrestre. Entonces, y está también la guerra mundial. Entonces, a ver, porque según todo lo que me estás diciendo y según lo que se comprende, van a ser... que, Raza, yo solo estoy hablando de la fase final del proyecto Bluebeam. El tema de la falsa invasión extraterrestre habrá sido semanas antes, días antes, de la manifestación de los demonios. O sea, el tema de la aparición de los demonios y toda esta sincronización es justo después del falso arrebatamiento y la falsa invasión alienígena. Okay. O sea, eso es para finalizar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es finalizada por la falsa invasión alienígena. Sí, Tito, pero no es suficiente. Sí, Tito, espéreme, que yo necesito que regáleme un ratito de su espacio ahí para explicarle, para relatarle que usted después me diga, Tito, así va la onda, espéreme. Ok, déjame lanzarte todo esto, déjame explicarlo bien. Hasta voy a agarrar aire. Ok, tenemos la Tercera Guerra Mundial, solo déjame decírtelo todo y después lo aclaro. Solo derivo elementos. Tenemos Tercera Guerra Mundial, tenemos falsificación de invasión extraterrestre, tenemos falsificación de arrebatamiento, tenemos poltergeist, demonios, abrir portales dimensionales, que ya lo explicaste, y tenemos terremotos y tenemos, solo estoy generalizando. Claro, dentro de cada cosa hay otras cosas más que derivar. Y tenemos sexto lugar, ¿cómo se llama? El que viene el cometa, ¿cómo se llama? El asteroide. El asteroide. Muy bien, son 6 cosas. Entonces, la pregunta es, don Frederick Goodman, estas 6 cosas las vamos a ver y no vamos a ver si va arrebatado todavía. Esa es la pregunta. ¿Vamos a ver las 6 cosas y no habremos sido arrebatados todavía? Tú lo has dicho, ver, pero no experimentar. Porque seremos cuidados. Tú puedes ver las cosas en redes sociales, puedes ver las cosas en la televisión. Por ejemplo, ahora nosotros sabemos que hay un montón de conflictos en Ucrania, en este país, en otro, porque dice, habrá noticias, rumores no pocos, dice el profeta Esdras y Baruch. Lo que va a haber es una cantidad de noticias, te vas a enterar de todo. Pero yo no me entero aquí del terremoto que hubo en Taiwán, ni me entero ahora mismo de la bomba que cayó en Beersheba. No me entero de nada de eso. O sea, yo no me entero desde el punto de vista de que a mí físicamente no me afecta. Emocionalmente puede que sí. Sí, psicológicamente puede que también a muchos a medida que esto avanza. Pero tú lo estás viendo a través de un dispositivo. Sí, porque si tú apagas el dispositivo no te enteras de nada. No, entonces, no lo ves si tú tienes el dispositivo, pero si tú apagas el teléfono y el ordenador y te relajas o te pones a ver una película tranquilamente, tú no te enteras de lo que está pasando en el mundo. Fíjate que eso aclara mucho porque, y aquí pónganme atención,
porque ha habido una gran cantidad de gente que se me ha acercado y me dice, fíjate que tuve un sueño y vi esto, esto y esto. Pero uno dice, bueno, pero entonces ya habrá pasado el arrebatamiento y ¿por qué lo está viendo? ¿Solo para comunicar? No, según lo que me estás diciendo, entonces sí vamos a verlo. Alguien me comentaba, ve qué interesante este sueño. Me decía, es que miraba en el cielo, decía, unos como dragones, me decía, de colores que se presentaban en el cielo, me decía, y luego veía como que unos ángeles aparecían, pero estos ángeles después se transformaban como en demonios. Entonces yo le decía, bueno, mire, la verdad es que lo que yo veo ahí es que eso se parece mucho a lo que va a ser la falsificación de la invasión extraterrestre. Usted me está hablando de dragones y la Biblia le llama dragón. Usted me está hablando de ángeles que luego se convierten en oscuros y yo entiendo que habrá un momento donde estos tales extraterrestres que se van a manifestar, dice la Biblia que van a descender, el dragón descendió y entregó su poder a la bestia. Y yo recuerdo la serie B que se presentan y son reptilianos que se presentan al gobierno mundial que se está desarrollando como buenos y no son buenos. Entonces, sí, eso lo hemos visto también en la segunda parte de Independence Day. Es la misma falsificación, te lo está contando a la cara, todo esto. sí, Sí, entonces, ¿el asteroide qué es? El asteroide es un pedazo de todos esos conglomerados del conflicto que se está dando fuera de la Tierra entre el dragón y las fuerzas de Gabriel Miguel. sí, y yo le decía a ella, me llama mucho la atención porque usted no tiene nada que ver con esta información. Es más, usted ni la cree, pues, ni cree que existan naves espaciales y esto, porque usted cree que todo eso son demonios literalmente, como lo enseña el doctor Alducin, y no que sean naves reales, ¿verdad? O que las pueden materializar. No importa, no importa, no. El punto a lo que voy es que me llama la atención a quiénes dieron esa información y hay mucha gente que habla de que vio el asteroide, no sé qué. Ok, entonces a lo que quería llegar a este punto era primero lo que dice, saludos a mi primo Iván, que está viendo el programa, Iván Vallejo. Saludos, primo. La cuestión es que vamos a ver esas cosas, pero no todo, porque creo que la parte ya cuando se va a Centroamérica, porque Centroamérica se va a ir con esa falla, la falla de San Andrés y lo que va a pasar allá se va a Centroamérica, se va a parte de Colombia, se va a parte de México, según lo que tengo entendido, que esa falla de esa placa tectónica lleva esto. Entonces, o sea, hay cosas que dentro de todo este proyecto final, de la fase final de Blue Beam, no se vivirán literalmente porque también, o sea, habrá pasado. ¿En qué momento el arrebatamiento sucede? Cuando ya el asteroide está viniendo y son sacados, ¿no? O sea, que hay cosas que, Sí. de todo ese melcoche de cosas, hay cosas que no se van a ni siquiera ver. Sí, exacto, exacto. Aparte, es que cuando dices ver, uno tiene que ver que ver no significa tocar, ¿sí? Tú lo puedes ver, te enteras de lo que está pasando, pero te dice, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000 y a ti no te tocará. Ay, Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que pero los religiosos han cogido este pasaje y lo cogen y lo aplican a lo que les conviene. Este sus pasaje te está dando enemigos. la fase final de Blue Beam, porque Jesús también habló sobre eso. ¿Sí? Oye, y la cuestión aquí, Freddy, ¿sabes por qué? Te voy a ser sincero, porque en medio del show que estoy haciendo me da un poco de preocupación. Ves que tengo mis cachorros y que van a ver un montón de cosas feas. Qué feo. Pero no le pongan la televisión. No le pongo la televisión. Ay, Dios. Pero sí va a estar heavy, o sea, porque, o sea, de verdad, bueno, sí va a ser heavy, imagínense, o sea, Es que mira, una de las cosas curiosas con todo esto es que el Espíritu Santo nos va a ir llevando, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, el Espíritu Santo nos va a ir llevando progresivamente según las diferentes fases de lo que está pasando. Cuando la economía colapse, la mayoría de los que están despertando conciencia de lo que ocurre, el despertar de conciencia interior del Cristo que hay en nosotros, habrá ya hace rato abandonado las ciudades y estará viviendo en comunidades. muy ¿Sí? bien. Están viviendo en espacios autosostenibles. Entonces, esos espacios autosostenibles, y eso hay otras profecías también que lo dicen, van a estar siendo protegidas por ángeles. No te extrañe que gente que esté haciendo agricultura y demás, mientras a cientos de kilómetros están tirando bombas, en algún momento puede haber algún ángel que está rodeando porque están haciendo vigilancia en sus campamentos. Qué interesante. Y Los sí, ángeles van a bajar a la tierra a vigilar los grupos para de las ayudar. personas antes del arrebatamiento. Y eso también hay una película preciosa que de eso muestra, ¿no?
la historia tiene otras cosas, no me acuerdo cómo se llama ahorita, tengo que buscarle para recomendarles esa película. Pero bien, qué bueno, porque... Qué bueno, ¿qué más puedo decir? Porque bueno, no. ¿Qué más puedo decir? No va a ser bueno. Que nos ayuden a guiarnos antes de esto. Miren qué interesante. Y saben, yo el otro día hacía una reflexión en el programa que platicaba el martes, donde hablaba el tema le titulaba ¿Estás en la verdad? Porque muchas veces tenemos todas estas posiciones arrogantes, ¿no? De decir, no, esta doctrina que... No, por ejemplo, decía yo, hay unos creen que el arrebatamiento no va a ser, otros que va a ser hasta que Jesús ya... Bueno, tú conoces las diferentes cosmovisiones que hay. Entonces, y se aferran como gatos panza arriba a ciertas doctrinas. Y yo decía, estamos en los tiempos donde cada doctrina, vamos a ver cuál es el peso que tenía. ¿Y por qué hacía esta invitación? Porque el problema es de aferrarse literalmente a una doctrina, a un punto de vista doctrinal de las diversas que hay, es lo que dice y advierte la carta de Albert Pike. Vamos a desgastar a la cristiandad, que ya que en sus espíritus deístas desgastados no van a saber por dónde ir. Por eso es que yo he insistido constantemente en desapegarse de doctrinas y abrir el espectro, la cosmovisión de las cosas, ¿sí? Y no aferrarse a cada cosa sino que, ok, bueno, nutrirse de información, ¿sí? Para visualizar lo que viene, prepararse, estar en comunión con el Espíritu Santo, que Él nos guíe, pero no aferrarse. ¿Por qué? Porque el problema de aferrarse es que va a ser tan duro el golpe que ahí sí nos va a ir muy mal. Y ahí sí vamos a seguir cayendo en las trampas de lo que el sistema está haciendo. Y ahí sí entonces podríamos no ser parte de ese grupo que quisiéramos ser parte de lo que llamamos arrebatados, porque no tuvimos no alcanzamos, por decirlo así, el aceite necesario que muestra la parábola de las 10 vírgenes para ser dignos, como dice también el apóstol Juan, oren sin cesar o con César, como quieran, pero oren para que sean dignos de escapar de las cosas que están por venir. Entonces, es tan importante realmente desprogramarse de esos apegos a las doctrinas, abrirse a la comprensión, dejar de ser tan cerrados, porque las cosas que vienen hoy, usted hace unos años podía llamarnos ridículos, conspiranoicos, lo que quiera, pero hoy ya mucha gente ya me voltea a ver así como, me suena todavía muy estúpido lo que aquel decía, pero ya no tanto. Hay ciertas cosas que este ha dicho y que parece que están tomando forma. ¿Sí? Claro. Entonces, perdón, Freddy, entonces la cuestión es, yo tampoco soy un mesías, Frederick no es un mesías, simple y sencillamente creo que si hay algo que diferenciamos de otras personas, y es que no nos cerramos a una doctrina, sino que nos abrimos y empezamos a ver aquí, allá, y Espíritu Santo, y empezar a... Y yo sé que, vaya, yo le voy a decir algo, y con esto cierro, le doy el paso a Freddy. Ok, el escenario que Freddy pone es, uy, papá, ¿quién lo quiere vivir? Nadie. Ahora, si Freddy está en la razón de ese escenario y nos están advirtiendo ahora, pues ya nos están dando una oportunidad de prepararnos psíquicamente, psicológicamente, mentalmente, como quieres llamarlo, ¿sí? Nos podemos preparar ante esto. Ajá, pero si nos cerramos a que no, ¿cómo va a ser ese impacto? Y no, es que mire, ve, es que mire, ve. Es que de todas maneras está pasando. Desde que inició la pandemia, desde que pasó unos meses desde el inicio de la pandemia, empezó un despertar de conciencia en la humanidad. Todo el mundo ahora está hablando de estos temas. Antes yo no podía hablar de esos temas. Tú no podías hablar de esos temas. ¿Sí? Yo te los hablábamos. Me llovían insultos y burlas y eso que yo solamente hacía pequeños comentarios. Ahora, después de la pandemia, yo me da igual decir lo que diga porque a nadie le resulta extraño. Sí, pero antes yo no podía hablar de estos temas. Durante muchos años hay cosas que yo quería decir y ni siquiera, y tú a veces me querías sacar de la lengua en entrevistas y yo prefiero ahorrarme porque no quería después estar aguantando las burlas de ya de te diste cuenta que esa era mi táctica, ¿va?
Hasta Sí, después entonces yo de ya ahora casi 10 años me lo me confesaste. explayo y ya digo las cosas que ya hace años sí que conocía, pero que no me atrevía sino a comentarlo en mis libros. Yo en mis libros sí, el que lo leyó porque pagó, invirtió para educar su mente, pero ya en redes sociales y demás ya trata de ser más reservado. Entonces, todo esto es importante que se conozca y que se entienda y que se vean los diferentes matices y entender que esto no se va a extender durante muchísimos años. ¿Sí? Todo esto es en poco tiempo porque tampoco se pueden permitir un montón de bombas atómicas y un montón de suicidios porque al final no va a quedar ni planeta ni gente. Entonces, ese no es el punto. Ellos necesitan que la Tercera Guerra Mundial la frene la presunta invasión extraterrestre. Ok, sale un tipo y dice unámonos, pero no es suficiente para convencer a la gente para que haya una religión global. No, se unen y crean un gobierno mundial. Eso sí, el gobierno mundial se estructura con base en la falsa invasión alienígena, pero no es suficiente. Para la religión global, la clave es la siguiente fase del escándalo y el caos con la humanidad con estos efectos. Pero va a ocurrir exactamente lo mismo, o sea, si tú miras la historia de la Atlántida, va a ocurrir exactamente lo mismo como si fuese una copia, ¿sí? Y en ese momento es cuando ven la señal del Hijo del Hombre, que salen estos gobernantes y se meten en sus búnkers y empiezan a decir, trágame tierra, ¿sí? Porque saben que por mucho que le disparen misiles al asteroide, no van a poder lograr mucho. Le van a dar algunos impactos y lo primero que va a hacer es centellar un montón de aerolitios que van a cubrir todo el hemisferio norte y donde caiga vegetación seca, se va a montar un incendio en todo el hemisferio norte. Pero después van a caer 2, 3 pedazos enormes y ahí donde se va a tener que paralizar el concepto del gobierno mundial y van a tener que esperar algunos días, algunas semanas, porque lo que va a causar ese asteroide va a ser un desastre enorme. Y ahí viene la primera fase, la primera parte del karma contra toda esta gente oscura que lo que ha hecho sobre el mundo. Y el segundo karma va a ser el sol cuando incendie todo su sistema de telecomunicaciones y ya todo produzca un apagón planetario Claro. para que regrese lo que llaman muchos el regreso de Jesús. O sea que todavía para esto no ha surgido el anticristo en este momento cuando sea lo de la O caída sea, del él se asteroide. presenta Sí, sí, claro, para pero ya el unificar el gobierno mundo ya. contra los extraterrestres. Y Sí. después se presenta para como el salvador del mundo ante esta plaga de demonios y ante este caos y tal. Ajá. Pero cuando cae el asteroide, ¿qué? ¿Lo ridiculizan? Lo ridiculizan porque ¿qué va Claro, a hacer? no, perdón, no, Él no no va era a eso poder lo que evitar, quería decir. por mucho que se presente de Salvador, él no va a poder evitar el Claro, impacto de ese asteroide y el interesante. desastre que va a causar, porque va a borrar todo la costa este de los Estados Unidos, la va a borrar, no va a quedar Washington, no va a quedar Nueva York, va a Honduras, llegar hasta Miami, ¿sí? no va a quedar Bueno, Honduras. no llega hasta allá, pero sí llega incluso a No, Cuba, pues, a ¿y Puerto cuando Rico. se active la falla de San Andrés? Nos Sí, vamos. pero me refiero en cuanto al impacto de este Ah, asteroide que va a desaparecer Nueva York. Sí, va a ¿cuándo se activó desaparecer la falla de Washington. San Andrés, pues? ¿Ah? ¿Cuándo se activó Cuando le la den el falla de San botón Andrés? para activar. No, hombre, no Dices, es parte de Autobots, entonces. activar, y se hacen los Autobots. Entonces, no es parte de entonces. Es en No, ese proceso, durante todo eso. Lo ay, que a ver. ocurre con el impacto es que Vos me alegras y después me vuelves a acelera, poner triste, fíjate. claro, lo que hace con el impacto del asteroide que cae en el norte del Océano Atlántico, cerca de Bermudas, es que va a producir precisamente una mayor escalada de terremotos, que es lo que va a hacer que ocurra todo el tema de San Andreas, el tema de la falla de, De de fuego, el California, cinturón de fuego. el que se reviente el Yellowstone, todas estas cosas, y todo eso como lo describe las trompetas del libro de Apocalipsis. Y cuando Pero ya eso eso es, se haya pero calmado, eso entonces se es, establece el gobierno. ¿Ah? eso es antes o después del arrebatamiento. O sea, ocurre el arrebatamiento y cae el asteroide. Bueno, espero ser digno para no morir ahogado aquí, va. Bueno, lo bueno, como yo le decía el otro día a mis hijos, bueno, hijos, ustedes se van, Tito, lo más lindo. Si yo me muero ahogado, pues bueno, como el Titanic, ¿verdad? Que ahí sea. Eso te pones un snorkel y todo, y cuando venga la ola, te coges aire. Solo cierro O los te ojos. pones una tabla de surf bien grande. No, pero que sea un mamo de ola para que no sientan nada cuando me esté ahogando. Bueno, ok. La otra parte, ya ni sé que lo otro que te iba. Ah, sí. Bueno, entonces todas estas cosas, o sea, ya cuando suceda lo del asteroide y esta cuestión, que va a ser. Empiezan a partir de ahí los 3 años y medio del gobierno del hijo de iniquidad. De todas Ay, maneras, hay que tener en cuenta que todavía está la plaga de los demonios.
Por eso O te sea que dice, la y marca de la atacarán bestia, a los que no tengan durante 5 meses atacarán a los que no tengan el sello tal, tal, y su aspecto era como de langostas y tal. O sea, fíjate, está dando lo mismo. Pero hay un proceso de restabilización del mundo. Ya no vas a ver la ONU, ¿sí? En Nueva York, porque ni queda en Nueva York, ¿sí? Pero vas a ver que van a asentar sus bases posiblemente en Bruselas, ahí es donde van a asentar el nuevo gobierno, con aras de hacerlo en Jerusalén, ¿sí? Entonces ahí es donde establecen primeramente eso. Ellos primero querrán destruir Israel para entonces poner ahí su reino en Jerusalén. muy bien. Pero entonces, sí, obviamente la marca de la bestia será posterior a la caída del asteroide, ¿no? Obviamente, la marca de la bestia. Vas a ver el tema de la marca de la bestia, pero no va a ser impositiva. Claro, Va a ser impositiva voluntaria. será hasta después de el asteroide, después del arrebatamiento. Claro, porque fíjate que en ese entonces ya no va a haber economía. Es el colapso de la economía lo que quieren hacer para poner el chip. Pero ¿quién va a poner el chip en semejante caos en el planeta? Pero no va a haber recursos, no va a haber comida, no va a haber suministros. Y después, ¿sí? De la caída de asteroides, que empiezan ellos a decir, bueno, empiezan las ayudas y vamos a dar esto y vamos a dar lo otro, que nos ayudan estos reptilianos ahora que vinieron con el asteroide, ¿sí? Y entonces la gente dirá, ¿quién como este sistema? O sea, ahora ya tenemos comida gratis, esto gratis, todo gratis. Eso sí, no tienes libertades, pero tienes todo gratis. Vas a vivir bajo la dictadura más grande que hayamos conocido jamás, pero la gente será tan pendeja que estará bajo control mental, ¿sí? Sí. Y claro, nadie tendrá que trabajar si no quiere trabajar. Nadie. Porque Óyeme, el sistema se está automatizado. mírate ese resumen de Childhood Ends, porque es eso, eso mismo que estás diciendo. De eso se trata. De eso mismo Claro, se tú trata. ya tienes tu renta básica universal. Pues la renta básica quiere decir que tu cuenta bancaria no es tuya y solamente te van a poner lo suficiente para que tengas desayuno, almuerzo y cena y olvídate de nada más. Con la misma Los ropa. juegos del hambre. Eso será como el consumismo cubano, con su mismo coche, con su misma ropa, con su misma casa, no hay más. O sea, la Oye, idea de ahorrar, de tomarte unas vacaciones, la idea de comprarte un carro, olvídate, eso no va a existir. oye, No va a pero existir. Ellos te dan un mínimo para la subsistencia y se acabó. Y no se te no va a habrá, permitir tener más de ahí. no habrán niños en ese tiempo, solo los que nazcan, ¿no? En ese periodo. Supongo que muy pocos niños, No, muy pocos niños. Pero no habrá propiedad, tu casa no es tuya, tu coche no es tuyo. O sea, no, el Estado te me deja que refiero tú que, utilices ciertas cosas. porque obviamente, bueno, ese es el conocimiento que yo he conocido, que pues por la inocencia de los niños, no sé hasta qué edad, pues serán sacados de este planeta, ¿no? Como parte del arrebatamiento. No sé, es que el arrebatamiento no tiene nada que ver con eso. El arrebatamiento es el momento cúspide que ha ocurrido a otros momentos de la historia, solo que no encuentras eso en los libros de historia normalmente. Pero es un momento en el que hay un aglomerado de personas que han encontrado la comprensión de la conciencia, de que todos somos uno, de que tienes que deshacerte del ego, de que nosotros somos una hermandad. ¿Y los ¿Sí? niños? Cuando se produce el desapego, el deshacimiento del ego a nivel colectivo, es una sincronización con las estrellas, con los Sí. ciclos del universo. Y todo eso está sincronizado con el tema Apocalipsis. Entonces, ocurre en una pauta específica. No es casualidad, todo está cronometrado. Entonces, ahora hablamos de los niños, pero que los niños que van a estar solos, estarán con sus padres. Ahora, como dice la ley de Moisés, dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, porque los hijos son responsabilidad de los padres. Si los padres no están llevando a los hijos durante el mismo proceso de despertar de conciencia, es responsabilidad de los padres. Y lo serán en sus siguientes encarnaciones. Entonces, los padres que en vez de alejarse de las ciudades con sus hijos, ¿sí? Y estar en ese proceso de conciencia y de meditación conjunta y de unirse con otros, van a estar lanzando piedras y luchando contra la policía y con los antidisturbios y todo esto, porque va a haber una guerra civil en todas partes del mundo. ¿Qué van a hacer ellos con sus hijos? ¿Lo van a mandar al campo? No. Van a influenciar a sus propios hijos en lo mismo. Entonces los hijos van a ser víctimas y son víctimas de lo que hacen los padres. Sí, Entonces los entiendo. hijos cuyos padres están en un estado de conciencia van a ser influenciados por ese estado de conciencia. La responsabilidad va a ser sobre los padres. Bueno, muy claro está eso. La verdad es que está súper claro. Así que la teoría de que los niños hasta tal edad eran inocentes, obviamente sé que va a abarcar mucho de eso, tendrá que ver, pero también No, aclara. bonito, pero es que los hijos siempre han sido responsabilidad de los Claro. padres. Sí, claro. Por eso digo, aclara mucho más y profundiza mucho más lo que tú estás diciendo.
¿verdad? Y al final, pues, creo que es parte de lo que cada alma tiene que atravesar como parte de sus karmas y su parte de su desarrollo, ¿no? Ya Ese de por tipo. sí, mira, ya de por sí llevan como, no me acuerdo, no sabría si es 200, 250 años naciendo un montón de niños que vienen de otros sistemas estelares supremamente avanzados. Y ellos son los que están creando una revolución en nuestro planeta sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, todas las generaciones que están naciendo ahora, un porcentaje de 1 entre 100 por ahí, son niños que llevan un avance de su estado de conciencia increíble. Sí, a muchos los llaman los niños cristal, los niños índigo, etcétera. Pero ellos en realidad vienen de tener una evolución supremamente avanzada y llegaron en esta época como los ángeles llegaron hace más de 10.000 años aquí, en el intento de acelerar el proceso de conciencia de la humanidad. Todos los profetas, los que han tratado de llevar luz, esos tantos que la oscuridad trata de asesinar en la tierra, desde los tiempos de Caín hasta hoy, todos ellos vienen con un despertar porque ya vienen con un propósito. Ellos van descubriendo cuál es su propósito de vida, su dharma, como se llama, no karma, sino dharma, o ikigai, ¿sí? Como lo llaman en Japón, ¿sí? Entonces, tú vas descubriendo cuál es su propósito de la vida. Y los niños, ellos ya tienen los códigos en su alma para despertar de conciencia. Lo que pasa es que esos son sus padres y el sistema educativo y las redes sociales, o sea, la falta de administración de lo que ellos están asimilando, lo que los empieza a hacer pequeñitos, los empieza a programar. ¿Sí? El sistema educativo es el primer sistema de programación mental. Y luego están las redes sociales fuera de control de los padres. Y después están los propios padres hoy día. Por eso que este trabaja y que el otro trabaje para que los hijos sean un objeto de constructo del Estado. Pero en realidad, los niños ya vienen con todo el potencial para el despertar de conciencia si uno los deja que ellos se desarrollen libremente. Bueno, ya me quiero ir, la verdad, y quiero terminar el programa, ¿no? Quería almorzar mejor. No, mentiras. Ya llegamos al final del programa. Sin duda alguna, bastante nutritivo y muy aclarador. Era para mí, a mí me ha servido muchísimo porque había todavía algunas, y siempre van a seguir habiendo piezas que uno pues necesita ir aclarando, pero hasta este momento, con todos estos temas, son lo que más me llevo de lo positivo en mi corazón es que tengo una respuesta clara de por qué tanta insistencia, por qué tanta fuerza de querer hacer estos programas, por qué tanta fuerza por qué tanto siento, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tanto por conocer estas cosas? ¿Por qué tanto conocer del tema extraterrestre? ¿Por qué tanto conocer de todo esto, de lo que hay detrás? ¿Por qué tanto? Si al final no es algo, decía yo en mi interior, que tiene que ver con lo que se llama salvación desde el punto de vista evangélico, no, o sea, porque siempre se dice, bueno, si la gente va a ser arrebatada y no va a vivir eso, wow, o sea, no va a ser arrebatada y no va a vivir todo eso, entonces, ¿de qué sirve? Y yo siempre decía, bueno, por misericordia, para trasladar el mensaje, para que los demás conozcan. No, hombre, sí que nos compete a nosotros porque vamos a ver eso también. No, o sea, Claro, es que nosotros somos la luz que va a estar en el mundo resistiendo hasta el último momento. Ay, Tito, gracias, Señor, porque por lo menos hoy sí entiendo con más propósito por qué tengo que seguir hablando de esto. ¿Por qué tengo que seguir hablando de esto y comunicando, aunque me sigan viendo como loco, se burlen, lo que quieran, ahora un poquito menos que antes, pero hay propósito de esto. Y hoy, gracias, de verdad te agradezco desde el fondo de mi corazón, porque me has ayudado a entender por qué era tan importante. Porque no era una cuestión de solo alimentarme desde aquello que produce morbo o que parece ficción. ¿Cuál era lo tan importante? Si es que hasta mi vida misma no importa, pues, Tito, ¿cómo no? Después de hoy ahora entiendo por qué a mí mismo. Sí. Pero bueno, Freddy, no sé si quieres algunas palabras de cierre. Yo nada más, como siempre, eternamente agradecerte una vez más por acompañarnos. Y bueno, no sé si quieres decir algo para el cierre. No se asusten. No. De momento no, quedará más cosas que sigamos hablando en los próximos programas. Perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos. Jesús Valerio, Iván y a Gustavo Sandoval que comentaron. Muchísimas gracias. Compartan este programa o vuélvanlo a ver detenidamente. Vuélvanlo a ver, medítenlo. Háblenlo con el Espíritu Santo. De verdad que hoy sí entiendo la urgencia de conocer de esto y de comunicarlo. Uy, tiene más sentido aún los protocolos de Sion, la carta de Albert Pike y el pacto secreto y entre tantas cosas más, cómo tienen sentido realmente
advertir de estas cosas y ahora entiendo realmente por qué compara a Jesús con los tiempos de Noé, de esas personas que tenemos que advertir de estas cosas. Tiene tanto sentido, Señor, de verdad. Freddy, gracias. Y bueno, sigamos conociendo de esto y nutriéndonos de lo más importante, porque no solo es conocerlo, no solo es a veces lo que viene, sino que es lo que nos puede empujar para seguir caminando en ese crecimiento y esa madurez de lo que llamamos fe, porque si estamos atravesando tribulaciones, lo que viene es nada. O sea, perdón, lo que hoy estamos atravesando es nada para lo que viene. Y si no desarrollamos el carácter ahorita, nos va a chupar la bruja cuando estén pasando esas cosas que están cerquita de venir. Cerquita. Hoy sí, más que nunca, con lo que está pasando en Israel, con Palestina, está sí de cerquita. Con tanta confrontación de la Tercera Guerra Mundial, está así de cerquita. Porque la Tercera Guerra Mundial está conectada, pero así ve, con todo esto, así ve, así, con todo esto, con el está así ve, así, entiéndalo, está así, a la vuelta de la esquina de la Tercera Guerra Mundial, está a la vuelta de la esquina esto. Chao, bendiciones. Esto fue Veo Ocultas, chao.